retomamos. Vamos ahora a hablar de artrosis de cadera y de rodilla. ¿Por dónde va antes de ir a una mesa con algunas cosas que nos van a ayudar a entender? Yo siempre me gusta hacer esta analogía. Nuestro cuerpo se parece a una casa o un edificio, ¿no es cierto? Es decir, los edificios, las casas, todas las cosas que el hombre hace, las hace un poco a imagen y semejanza de lo que uno es. Cuando uno va a hacer un edificio o una casa, lo primero que hace es hacer las bases y hacer el hormigón, ¿no es cierto? Un edificio. A nadie se le ocurriría empezar a hacer las paredes sin hacer un edificio, para hacer un edificio, o pintar si no tiene primero el hormigón. En nuestro cuerpo es lo mismo, es decir, si nosotros, nuestro sistema osteoarticular, ligamentario, no está bien fuerte y no está bien posicionado, vamos a andar mal. Por más que nos maquillemos, nos pongamos la mejor ropa, vamos a andar mal. La diferencia entre un edificio y un ser humano es que el edificio es estático y un ser humano tiene movimiento. ¿Y el movimiento dónde se da? En las articulaciones. Por tanto, la estructura ósea, digamos, se maneja y se mueve a través de las articulaciones, porque si no sería una cosa rígida, ¿no es cierto? ¿Qué es la articulación? Es la unión de un hueso con otro hueso. Las articulaciones que más movimiento tienen en el ser humano son, aunque parezca mentira, es la articulación del pulgar. ¿La que más movimiento tiene? La que más tiene, más movimiento es la del pulgar, que nosotros cuando se afecta llamamos risartrosis, es la trapecio metacarpiana. Bueno, obviamente las caderas y las rodillas, que es de lo que nos vamos a ocupar ahora, realmente son muy importantes para desplazarnos, para correr, para subir una escalera, para hacer cualquier actividad donde tengamos que ir de un lugar a otro. Vamos a empezar por la articulación de la cadera. La articulación de la cadera está, porque la gente a veces se confunde la cadera con la columna lumbar o con la articulación sacroiliaca. Y muchas veces viene tengo un dolor de en la cadera. Sí. Claro, y como yo hago cadera y rodilla, muchas veces pasa que llaman por teléfono y dicen: necesito un turno con un especialista de cadera. Y cuando uno lo va a revisar, las caderas están fantásticas, pero el problema está en la columna o está en la articulación sacroiliaca, que es otra articulación distinta. O sea que la articulación de la cadera esencialmente es la articulación del fémur con el hueso coxal, que ahora lo voy a mostrar. Esa articulación de hueso con hueso no es el hueso con el hueso. No, digamos. por eso voy a tomar. Claro, ahí está, mirá qué despliegue trajimos hoy. Voy a mostrar esto, mire. Y qué bien, Félix, porque esta es una manera de entenderlo, te digo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Claro, primero para que la gente vea. Este es un hueso que se llama coxal. Bien. Nosotros tenemos, esta es el pubis, y aquí atrás estaría el sacro, ¿no es cierto? Hay dos, uno de cada lado, que es la pelvis, ¿no es cierto? Esto que nosotros tenemos aquí es la pelvis. Esto que se ve acá se llama acetábulo. Esto articula con el fémur. El fémur es el hueso más largo que nosotros tenemos. El ser humano, el hueso más largo es el fémur. Entonces, está bien que lo vean, ¿no? Esta bolita, que es la cabeza del fémur, se articula con el acetábulo, de esta manera. ¿Se ve bien? Espera que lo tomamos ahí. De esta manera. Entonces, cuando nosotros caminamos... Despacito, hacelo. Hace esto. Perfecto. Voy a ponerlo de costado para que lo puedan ver. Bien. Muy bien. Esta articulación... Eso a lo largo de la vida se produce un desgaste. Claro, esta articulación no es que este hueso esté rozando con este hueso. Bien. Esto está cubierto por un cartílago, obviamente esto no es un hueso vivo, por tanto está nada más que el hueso sin la cubierta, que es un cartílago, y esto también tiene un cartílago. Entonces el roce se hace entre cartílago y cartílago. ¿Cómo está sujeto esto? Pues si no, esto se iría uno para un lado y otro para el otro. ¿Cómo se une? Por lo que nosotros llamamos los ligamentos. Hay una cápsula que cubre desde acá adelante y de atrás, y ligamentos. Estos son los famosos, que la gente no sabe a veces qué es el ligamento. El ligamento es lo que liga un hueso con el otro hueso. Clarísimo, sí. Muy bien. ¿Qué puede pasar aquí? Pueden pasar varias cosas.
que este hueso se enferme, por lo que nosotros dijimos en el bloque anterior, por una osteonecrosis, o sea, por un déficit de circulación que hace que si uno sigue caminando, este hueso que está reblandecido se aplaste, se deforme y ya no sea congruente en el movimiento. Correcto. Entonces eso va a producir una artrosis secundaria. ¿Y qué manifestación da si eso se produce? Claro, el paciente ¿por qué consulta? Porque le duele. Es dolor. Es dolor, esencialmente es dolor. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que el cartílago se enferme porque el organismo no reconozca a su propio cartílago. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en algunas enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, que el organismo no reconoce a su articulación como propia. Estoy hablándolo muy groseramente, pero es para que la gente lo entienda. No, pero está bien, está bien. Y lo ataca y lo deforma la articulación. Eso también va a una artrosis secundaria. A veces puede pasar que se fracture. Esta es la famosa fractura de cadera, que la gente dice, no sabe qué es la fractura de cadera muchas veces. Es esto, se fractura por acá, se puede fracturar por acá. Lo que se fractura es la cabeza del fémur. Eso es la fractura de cadera. Si queda mal, se corta, se fractura, se rompe el hueso. Se rompe, acá. ahí Se rompe. Se rompe por aquí, se rompe por acá, por una caída, por descalcificaciones en las personas mayores. Entonces, si esto no se repara y queda en forma anatómica para que esto siga funcionando igual, va también a una artrosis secundaria, porque esto puede quedar, por ejemplo, desplazado para arriba, para abajo, para atrás. Entonces, eso se llama, digamos, fractura de cadera y su complicación es la artrosis secundaria por déficit de congruencia articular. ¿Siempre hay dolor? ¿Siempre el dolor se manifiesta antes de que aparezca algo o necesariamente hubo una fractura, me caí, me golpeé? A veces pasa que el paciente se cae solo, por descalcificación se cae y se fractura. No, a veces es una discusión esto, si la fractura se produce cuando uno se cayó o se fracturó y por esa fractura se cae. Es una discusión que, bueno, termina siendo una discusión bizantina porque de todas maneras la fractura se produjo igual. Y hay una buena parte que se produce esta artrosis, es decir, este desgaste de la articulación por causas desconocidas. Y esto se llama artrosis primaria. Es decir, esto empieza a deformarse, empieza a tomar una forma de pera, en vez de ser bien redondito, una forma de pera, esto ya no encaja en forma perfecta y empieza a limitar el movimiento. Bien. Pero algo está avisando que está ocurriendo en tu cuerpo. En general lo que avisa es el dolor. Cuando nosotros nos viene a la consulta lo revisamos. Entonces, estábamos hablando con Mauricio fuera de cámara, que lamentablemente ahora pasa que muchas consultas vienen ya con estudios realizados sin el paciente revisado. Por los apuros, por los bajos honorarios y la masividad de la consulta no se revisa al paciente. Mirá dónde llega, Mauricio, lo que a veces hablamos y planteamos acá. Sí. Digo, la necesidad, ¿dónde llega? La tecnología que Claro. que nos resuelve todo. Entonces viene, y se pierde lo que es la artesanía del médico. Claro, el paciente viene con una resonancia hecha y yo digo a veces, ¿para qué? ¿Para qué lo metieron en un resonador? Que no es gratuito meterse en un resonador. Produce estrés, produce radiaciones. Si yo, revisando al paciente, cuando tengo una incongruencia articular, lo que hago es le hago una flexión. Si el paciente flexiona derecho, está funcionando bien. Si el paciente flexiona con la cadera para acá, yo sé que ya está mal. Esto Lo nosotros recostás llamamos, y lo haces flexionar. claro, nosotros lo llamamos signo de la flexión extrarrotada. A ver, repetilo. Signo de la flexión extrarrotada. Si yo le hago flexionar, ¿no es cierto? Le hago doblar la cadera para arriba. Eso es lo que te indica que está bien. Eso está bien. Si el paciente por dolor o por incongruencia articular empieza a rotar para afuera, yo sé que está mal. Bien. ¿Y puede Lo rotar otro tan que le hago, marcado? Sí. Lo otro que le hago hacer es esto. Llevo la cadera para acá, yo tengo aquí la rodilla. Bien. Y lo hago rotar. Roto para un lado y roto para el otro. Bien. Cuando yo tengo una artrosis de esta articulación de la cadera, las rotaciones se me limitan, ya no la puedo hacer. Es decir, esto se encarcera, se pone duro acá y yo quiero rotar y no puedo. Correcto. Quiero rotar y no puedo. Lo otro que le hago hacer
es la abducción, es decir, llevar la pierna para afuera y llevar la pierna para adentro. Si yo tengo esto encarcerado, no lo puedo hacer. Entonces también está bloqueado. Entonces hay un score. Se endurece, digamos. Claro, se endurece. Hay un score que nosotros medimos, que es el score de Charnley, Charnley fue prácticamente uno de los pioneros en prótesis de cadera, donde nosotros sabemos, por ejemplo, cuántos grados de flexión tenemos, cuántos grados de abducción tenemos, cuántos grados de rotación tenemos, y lo sumamos. Después tenemos otro ítem que es el dolor, ¿no es cierto?, que también puntuable, de 0 a 5. Después tenemos otro ítem que es si el paciente tiene que usar bastón o no. ¿Cómo puntuás ese dolor de 0 a 5? Uno le pregunta al paciente, por ejemplo, si tiene dolor matutino, tiene dolor vespertino. Yo sé que pregunto mucho, pero... No, está bien. Y el dolor, yo siempre digo que el dolor quizás a veces es lo menos importante. Porque el paciente es importante porque el paciente consulta por dolor. Pero lo menos importante porque en realidad el dolor es subjetivo. Hay pacientes que están con una fractura de cadera y por ahí vienen rengueando y caminando. Y hay pacientes que vienen con la nada mismo y vienen muertos de dolor. O sea que el dolor es una variable subjetiva, a pesar de que a nosotros nos ayuda porque en realidad el paciente no viene a consultar porque no se da cuenta que se le disminuyó la rotación. Claro. O, por ejemplo, cuando uno le pregunta, ¿usted se puede cortar las uñas solo? Y dicen, no, me tienen que ayudar. Claro, ¿pero por qué no se puede cortar las uñas? Porque no puede flexionar la cadera. ¿Se puede poner una media? No. No me había dado cuenta, me tienen que ayudar a poner la media. Además el dolor es progresivo, no empieza con dolor. Claro. Sino que...